Polvo de estrella. Encuentros que enriquecen el alma. Junto a Paula Verdugo. Hola, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en nuestro espacio de conversación. Yo soy Paula Verdugo y hoy me encuentro junto al doctor Wilson Araya. Doctor, muy bienvenido. Gracias por tu invitación, Paula, y muy feliz de estar acompañándolos a ustedes en esta fase de partida de este bello proyecto. Así es, y el objetivo de este espacio de conversación, doctor, es poder llegar al alma de las personas, es poder mostrar esa razón de lo que nos lleva a hacer lo que estamos haciendo. Es decir, usted es médico y ya nos va a contar más esta razón de también por qué estamos aquí con un doctor que se ha orientado al área científica y nosotros desde nuestro lugar que hablamos del alma. Entonces, ¿cómo nos podemos relacionar del espacio de crecimiento, de conocimiento, ese trabajo espiritual con la medicina? Y ese es el objetivo. Queremos a través de este espacio que las personas lo conozcan a distintos seres que trabajan en muchos ámbitos y que nos dan esa mirada diferente de la vida y que nos puede hacer un sentido también a nosotros. Entonces, desde ese lugar, yo lo quiero presentar a usted y a todos nuestros auditores como un doctor que trabaja con el cuerpo, pero también con esa parte más profunda. A ver, cuéntenos usted mismo. A mí me pasó hace 27 años ya que me replanteé no solamente mi especialidad médica, sino que me replanteé la vida. Pues en ese entonces vivía el órgano del corazón como una bomba, pero en ese tiempo comencé a cuestionarme esa mirada. Trabajar en el Hospital San José de Santiago y el Hospital San José era el hospital de base que recibía todos los casos más complejos de cardiopatías de la zona norte del país. Y comencé a observar que todos tenían algo parecido. Uh-huh. Pero ese algo parecido no era algo objetivable. Los exámenes bioquímicos eran tan distintos unos de otros, etcétera. Y entonces comencé a plantearme qué sería aquello que era que era similar, parecido en los seres humanos. Y me planteé entonces la posibilidad de la existencia de algo que yo desde la propia ciencia no podía dar cuenta. Eso creo que es lo que tú llamaste recién alma. Uh-huh. Y es un conflicto que nos genera mucho problema a la gente de ciencia. La ciencia es maravillosa cuando estudia cosas, fenómenos que sean repetibles, que sean medibles, que sean objetivables. Pero el alma es difícil de estudiar porque aún no existen almímetros. Fíjate, no podemos medir aún. Hay tantas evidencias de la existencia del alma, pero el alma no ha podido ser fotografiada, ni pesada, ni medida en centímetros, ni en pulgadas, y entonces hay una resistencia desde la ciencia también a aceptar la observación del ser humano de una manera más amplia que incorpore, que incluye la existencia de una dimensión que por ahora es indimensionable. Uh-huh. A partir de esa crisis vocacional, entonces desde hace 27 años que me dedico a hacer la medicina, yo vivo en la medicina, me parece un regalo del universo, la posibilidad de servir en el ámbito de la salud al ser humano, pero dejé de ver al ser humano simplemente como un conjunto de cosas, de moléculas, de tornillos o de tuercas. Y entonces no he dejado de ser internista, solo que hoy yo describo mi especialidad como medicina interna, sugiriendo de que me ocupo de las vísceras de mis pacientes, pero también del alma de las vísceras de mi paciente. Y me gustaría que nos contara qué ha podido ver a través de esa nueva mirada cuando dijo, no, aquí esto no me hace tanto sentido el trabajar con ese órgano, con esta bomba del corazón, sino que
que más allá. Entonces, doctor, me gustaría, a partir de esta experiencia que usted tuvo de decir, no, esto no me hace sentido, yo quiero ver más allá, en el fondo de alguna manera es la causa de la enfermedad, doctor, lo que usted quiso buscar. Así es, las causas profundas de la enfermedad. Yo distingo hoy entre causas y motivos por los cuales nos enfermamos. Y los motivos, por ejemplo, de una crisis asmática en Santiago, puede ser el smog, ese puede ser el motivo, puede ser la gota que rebasa el vaso, puede ser el factor gatillante. Sin duda que el motivo tiene que ver con el entorno material que vivimos, pero la causa es otra cosa, es lo más profundo, lo que está en el alma de la persona. Entonces he aprendido a distinguir entre causa y motivo de las enfermedades y me centro en ambas cosas. Creo que ambos son súper importantes de observar. Yo como médico no puedo dedicarme solamente a descubrir, por ejemplo, cuál fue la causa del cáncer en un paciente. Eso es probablemente lo más importante, lo esencial, pero con frecuencia debo postergar lo esencial porque necesito frenar el crecimiento tumoral. Necesito salvar la vida de mi paciente primero. Si mi paciente se me muere, nos perdemos ambos la posibilidad de observar la causa. Entonces no es así que siendo la causa siempre lo esencial de mi quehacer, sea siempre lo más urgente. Con frecuencia tengo que desplazar lo esencial para más adelante y dedicarme a lo urgente, que es resolver lo que al paciente le está generando sufrimiento en ese instante. Estamos aquí ya en lo profundo, siendo capaces de mirar el alma, no, el aura, no el alma, como usted decía, es como muy difícil, no se puede concretar, es algo como que sabemos que existe, pero no logramos encontrarla de alguna manera, pero el aura... Pero la tecnología, fíjate que también está logrando observar el aura. ¿El aura o el alma? El aura. El aura, perfecto, ya. A través de software es posible servirse de un tipo de fotografía que se llama la fotografía Kirlian, y a través de eso en el computador tú hoy día puedes observar el aura de una persona, cosa que habitualmente con los ojos ni abiertos ni cerrados lo podríamos ver. Entonces la tecnología en ese sentido también nos ayuda a acercarnos a entender fenómenos sutiles. Perfecto. Y con ello entonces entender el fenómeno del aura. El fenómeno del aura también forma parte de un fenómeno más amplio que llamamos alma. Yo defino por alma, si tú me lo permites, todo fenómeno sutil, todo fenómeno energético sutil y todo fenómeno no local. Eso para mí es alma. Para mí el alma no tiene una implicancia directa en lo religioso. Es simplemente todo fenómeno sutil y fenómeno no local. Y el aura entonces cumple ambas condiciones, es un fenómeno sutil y es un fenómeno no local. No es que el aura esté ubicada en tu uña del dedo chico, no es así. Todo estructura humana tiene, y los grupos también humanos también tienen un aura. Los bosques tienen aura, las montañas tienen aura. Y cada cerro también tiene su propia, obviamente. ¿Y qué conseguimos al ver el aura de las personas? ¿Qué usted puede ver? O sea, llega un paciente y usted ve el aura. ¿Qué puede darse cuenta ahí a través de...? Me orienta más bien, son aquí intuiciones, me orienta acerca de preguntas que yo debería hacerle. Tengo la impresión de que hay cierto tipo de conflicto. No debes imaginar que el aura es una estructura donde está en Word o en PowerPoint la información. Tiene que ver con el observador más bien. Es la intuición del observador. Y tengo la impresión que esa intuición es estimulada, es inspirada por el aura del otro. Pero es el observador del aura el que define qué dice el aura. Perfecto, o sea, a través de esa visión, usted puede decir, aquí aparece una pregunta, usted también es coach ontológico, también hay que decir que el doctor es coach ontológico de Newfield Network,
Y entonces aparecen preguntas que nos van llevando a esa causa, doctor. Así es, así es, Ujú. así es. Eso es el aura. Ese es el Y aura. también hablamos de un examen imagenológico que se llama SPECT cerebral. Y ese examen describe la funcionalidad de las distintas áreas que constituyen nuestro cerebro. Y a través de la interpretación del SPECT también es posible acercarse a una comprensión del alma humana. Porque ahí yo estuve leyendo también en la página de donde trabaja el doctor Wilson Araya, ¿cómo se llama el centro? HolyMed. HolyMed, para que sepan también si lo quieren ubicar y tener una consulta. HolyMed es el centro donde el doctor trabaja. Estuve viendo también de esto del doctor Hammer, que de alguna manera cuando nosotros manifestamos una enfermedad, hay algo en el cerebro que hace como un clic y muestra algo. Así es. ¿Eso es lo que se ve a través de este examen? Nosotros sí, claro que sí. Por ejemplo, no solo eso, pero eso nos ha servido en varios casos donde hemos recibido a pacientes, por ejemplo, con depresión, le hemos pedido ese examen SPECT y en el contexto de ese examen que pedimos originalmente para observar el fenómeno de la depresión, hemos observado cambios en ciertas partes del cerebro que sugieren trastornos mamarios. Hemos pedido los exámenes mamarios y hemos confirmado que efectivamente ese paciente ya estaba haciendo trastornos mamarios sin que lo supiera, asintomáticamente. Y entonces nos hemos adelantado prácticamente y hemos evitado probablemente también enfermedades severísimas de las mamas porque nos percatamos antes de que en el espectro cerebral ya habían señales mucho tiempo antes. O sea, el cerebro muestra en alguna parte una relación con un órgano, ¿no es Y lo cierto? muestra mucho antes que ese problema se Se manifieste en el manifieste. órgano periférico. Entonces todos deberíamos hacernos un chequeo anual con este examen, ¿o no, doctor? Para prevenir cualquier Sí, cosa antes claro. de... Y de hecho tenemos pacientes sanos que llegan y dicen, necesito que me hables de qué me está sucediendo. Y yo le pregunto, ¿y qué síntomas tiene? No, no tengo síntomas. Quiero que me hablen acerca de los procesos que estoy viviendo, cómo los estoy viviendo, qué riesgos podrían haber, etcétera. Sí, efectivamente llegan pacientes sanos. Y me gustaría llegar, doctor, entonces al por qué nos enfermamos. ¿Cuál sería la razón de que el cuerpo, como usted dice, aquí primero vemos que en el cerebro, ¡ping!, marca una alerta, mucho antes de que nuestro cuerpo lo manifieste? Sí. ¿Qué fue esa alerta, esa señal? ¿Qué hubo ahí que, ¡ping!, sonó la primera alarma? En ese sentido, yo soy un gran admirador precisamente del doctor Hammer, creo rotundamente en los aportes que él hizo. Creo que nosotros nos enfermamos cuando nuestras capacidades de enfrentar los grandes desafíos de la vida no son suficientes. Habitualmente los desafíos que enfrentamos mientras crecemos son cada vez mayores, envejecemos y sucede que no tenemos menos conflictos que resolver, tenemos más conflictos que resolver, pero las capacidades compensatorias, mi cuerpo físico está cada vez en menos condiciones de enfrentar aquellos conflictos crecientes. Hay un momento entonces donde simplemente mi cuerpo físico no está en condiciones de dar respuesta a la intensidad y a la cantidad de desafíos que la vida me pone. Y además, el doctor Hammer también dice que cuando esa situación se presenta y yo estoy viviendo desde el abandono, entonces obviamente aumentan las posibilidades que yo me enferme físicamente. Entonces hay varias componentes, si te percatas. Hay una componente externa que tiene que ver con la vida misma, con la naturaleza del devenir en la existencia. Por otra parte, tiene que ver las capacidades compensatorias de mí mismo como individuo. Y por otra parte, tiene que ver con las relaciones emocionales que somos capaces de entablar. Entonces, no todo desafío biológico de la vida termina en enfermedad. Va a depender cómo yo vivo ese conflicto, cómo yo vivo ese momento. Si lo vivo en depresión, probablemente me enferme físicamente. Si ese mismo conflicto lo vivo acompañado por alguien que yo sé que me ama, a quien yo amo, lo más probable es que el mismo conflicto no va a generar en mí alguna enfermedad física alguna.
Bueno, estamos en una interesante conversación con el doctor Wilson Araya, que es médico, internista, tuvo especialidad cardiología, pero hubo una crisis hace 27 años que lo llevó a mirar más allá de un órgano enfermo, sino que buscar esa causa de qué hizo que el órgano se enfermara. Y de esta manera nos ha estado contando que hay muchas cosas que van mostrando, también con pruebas científicas, que a las personas que nos cuesta un poco más esto de entender las cosas porque sí, que muestran que hay una causa ya que podría venir, como usted decía, de un ambiente externo, de estos desafíos que nos presenta la vida, pero cómo los vivimos nosotros. Entonces, esa parte emocional es la que un poco hace que una persona se le manifieste una enfermedad o no se le manifieste, Así doctor. es, así es, así es. Depende grandemente de la forma como esa persona vive ese conflicto, ese desafío. Desgraciadamente, no siempre es posible resolver ese conflicto, desgraciadamente. Ayer precisamente tuve a una paciente que estaba haciendo un cáncer muy severo y de las células inmunológicas. Y entonces la pregunta obviamente fue inmediatamente de qué se está defendiendo o qué tipo de protección requiere esta persona y que fue agotado los mecanismos físicos de protección. Y efectivamente fue así. eh, Terminó contando que se había enamorado de un hombre muy bueno, qué sé yo, pero muy mal genio. Y entonces la persona que ella amaba se había convertido más bien en una amenaza. Se había puesto agresivo, etcétera, etcétera. Y aquella necesidad de protección emocional en el alma humana también tiene una manifestación celular. ¿Me explico? Y entonces resulta obvio que bajo esas condiciones de necesidad de protección del alma de ella hubiesen reaccionado las células inmunológicas dando cuenta. Desgraciadamente, no siempre es posible ganar a la contraparte para que reflexione, medite, retroceda, reconsidere sus decisiones. A veces, eh, a veces la edad contribuye a que seamos demasiado porfiados y sigamos pensando que tenemos la razón y que el otro es el que está equivocado y por qué tendría yo entonces que no enojarme si es la otra persona la que está cometiendo el error y comete tantos errores, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, el conocer las causas profundas de la enfermedad no siempre implica la sanación para la persona. Es un proceso muy complejo la sanación. A eso quería llegar, doctor, también porque usted es coach, ¿no es cierto? Así es. Entonces, en el coaching y a través de la medicina que usted hace, yo puedo ver que aquí llegamos a un darse cuenta, ¿no es cierto? Hay un Así darse es. cuenta de qué fue lo que me causó esa Así enfermedad. es. Pero, según lo que escucho ahora, ese darse cuenta no necesariamente me va a llevar a la sanación. ¿Qué nos impide sanar y qué nos contribuye a sanar, doctor? A mí me parece extraordinariamente interesante la pregunta porque el tomar conciencia de algo, el darse cuenta de algo, nos pone en un camino que bifurca. La decisión que tenemos que tomar, como en un camino sería me voy por el camino de la izquierda o de la derecha, es cuando estoy en ese punto, ¿qué hago? ¿Voy a resolver el conflicto que he reconocido o voy a disolver el conflicto que he reconocido? Resolver el conflicto implicaría, en este caso concreto, tomar a la pareja y decirle, nos vamos a poner de acuerdo, mi amor. Y entonces yo voy a intentar cometer menos errores y tú vas a intentar amarme con los errores que yo tengo o que tú crees que yo tengo. Eso sería resolver el conflicto. Pero para resolver el conflicto necesito un interlocutor, Un otro. un otro. Pero ¿qué sucede si el otro no está disponible para negociar conmigo? Y el otro machaconamente piensa que no tengo nada que negociar contigo porque tú eres la que comete el error y yo soy el ser tan perfecto que tú tuviste la suerte de encontrar. Claro.
Entonces, en esta bifurcación está el resolver o el disolver. Y Y el el disolver, disolver a veces es más difícil, porque para resolver necesito un interlocutor, para disolver me necesito a mí. mm, Y no siempre yo estoy disponible para el proceso de sanación. A veces es más doloroso decir, esto se acabó, yo prefiero estar sola o solo y no mal acompañado. ujú, Eh, no siempre es posible tomar las decisiones que el sentido común nos diría sería lo mejor. Es muy complejo. Somos individuos complejísimos sí. y frecuentemente elegimos entonces el camino que no sería el mejor para la sanación. Exactamente, y es difícil verlo. Me conmueve eso que dice, porque muchas veces, claro, yo puedo tener súper claro, pero tengo que hacer un cambio drástico en mi vida para llegar a esa sanación. Y hay veces que no estamos preparados, no nos sentimos lo suficientemente capaces de dar ese paso. Es como me acordaba mientras usted hablaba de las personas que son golpeadas físicamente, maltratadas físicamente. Claro, y siguen creyendo ahí que hay algo Así mal es, en ellos, claro, que tengo que estar ahí, así entonces es, no doy el pie para decir cuánto me respeto. Ahí también podemos llevar al coaching, al ontológico, es cuánto yo me respeto, cuáles son mis límites. Y claro, y ahí está, es una transformación mucho más profunda la que hay que hacer. así es, así es. Es un proceso a veces muy largo, es un proceso muy tedioso y a veces muy doloroso Mm, también para el paciente. Desde que quisiera pasarme al lado científico de nuevo. perfecto. Hay trabajos en neurooncología, es decir, en la medicina ha surgido una especialidad que analiza el cáncer desde la neurología. Y sabemos nosotros que un cerebro en depresión, la ansiedad, la frustración, el sufrimiento, ese cerebro se puede convertir en un promotor del propio crecimiento tumoral. Mm. Entonces, cuando estamos frente a esta bifurcación de los caminos y debo resolver o disolver, debe importarme a mí como médico holístico qué es lo que hace sufrir menos a mi paciente, no lo que a mí me parece más adecuado, Ajá. porque aquello que hace sufrir más a mi paciente se va a convertir en un promotor cerebral del propio crecimiento tumoral. ¿Me explico? De alguna manera es como estaba pensando, usted le hace una receta, su solución al problema es aquí, por ejemplo, una separación. Y usted, porque usted determina que esa es la disolución del conflicto. Pero para el Bueno, paciente, según entiendo, sería mucho más doloroso y así mucho es, más difícil. así es, Entonces, ¿qué hace? así es. Que el tumor en este caso Así aumente. es, exactamente. Ujú. Entonces, con frecuencia la práctica holística es un tremendo entrenamiento para la humildad. Mm. Pues con frecuencia yo debo comerme mis sabias conclusiones, mis pretendidas sabias conclusiones y Ujú. aceptar lo que el paciente decide hacer. Ujú. Si el paciente decide que eso es lo menos doloroso, esa salida, ese camino es el que yo como médico y como coach ontológico debo acompañar. Hemos tenido el privilegio de conversar con el doctor Wilson Araya, que nos ha mostrado su visión holística de la enfermedad, de esto que el cuerpo nos manifiesta a través de algún órgano que se nos enferma, pero que tiene una causa mucho más profunda. Y antes de la canción habíamos dejado, doctor, esta pregunta, ¿qué pasa con los genes? Porque entonces yo me enfermo, pero no tengo yo la culpa, puedo decir, sino que vienen mis genes. Mi papá tuvo problemas de corazón, mi abuelo, entonces yo, hablando por ejemplo del corazón, también los voy a tener. Bueno, en el caso del cáncer de mama, por ejemplo, Ujú. sabemos de la existencia de ciertos genes que predisponen al cáncer mamario y esos genes pueden transmitirse de generación en generación. El tema, sin embargo, está la existencia de tal o cual información genética es fatal, es decir, el paciente obligatoriamente va a enfermar de aquello. No, 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 no es así. Ujú. La manifestación de un gen es solamente predisponente. Es decir, hay familias
que se predisponen a hacer cierto tipo de enfermedad, por ejemplo, cáncer mamario. Pero es solamente una posibilidad. Lo que finalmente decide o no que se manifieste o no ese gen es, como decía el doctor Hammer, los desafíos de la vida, las capacidades compensatorias del paciente y el entorno emocional en el momento. Es decir, no una información genética no es una información fatal. No es así que porque mi madre murió de tal enfermedad yo voy a morir de lo mismo. No es así, en absoluto. Aquí en la ciencia se ha puesto en cuestión lo que entendíamos hasta hace algunos años en la relación de la filogenia, es decir, aquello que venía en nuestros genes, versus la ontogenia, la capacidad de aprender cosas. Antes pensábamos nosotros que los filogenéticos, nuestros genes, determinaban finalmente lo que nosotros éramos capaces de hacer. Hoy día sabemos que lo que somos capaces de hacer en esta vida también va a cambiar la información genética. Va a cambiar a los descendientes, ¿no es cierto? Es decir, es una tremenda carretera de un montón de pistas, lo filogenético y lo ontogénico. De manera que el aprender a enfrentar de manera más apropiada mi vida va a significar probablemente que las siguientes generaciones no van a enfermar porque a través de la ontogenia también se pudo cambiar la manifestación genética. Entonces es muy importante nuestra responsabilidad, que no somos nuestros genes, sino que somos los que construimos nuestra vida, y eso también determina nuestro futuro y el futuro de nuestros descendientes. Así es, exactamente así es. Uy, qué interesante, ¿ves? Bueno, espero que a todos los que nos escucharon hoy día les haya parecido tan interesante y tan constructiva esta conversación, doctor. Se lo agradezco muchísimo por la invitación. Mucho a usted, por su aporte también, por lo que hace desde esa área científica, humanizando la enfermedad y esa relación con las personas. Los invitamos entonces a volver a escuchar, si quieren, esta conversación a través de nuestro canal de YouTube, si quieren dejar su comentario a través de la página web, redes sociales. Aquí estamos, el doctor está aquí físicamente, atiende en Chile, en la comuna de Providencia, en HolyMed, para que si están interesados, bueno, busquen ahí HolyMed. Holy es H-O-L-Y y de medicina. Entonces ahí está el doctor Wilson Araya para cualquier consulta, y gracias a todos los que hacen de este espacio este lugar enriquecedor. Que esté muy bien. Chao, chao. Fue Polvo de Estrella. Encuentros que enriquecen el alma.